Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí muy contentos nuevamente de transmitir un capítulo más de Nave Nodriza, un capítulo nuevo para todos ustedes, haciéndoles llegar este podcast para todos nuestros escuchas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Hablarles, mi querido Yarriot, a todos nuestros seguidores que hemos tenido algunos problemas, algunos temas que nos han impedido grabar en las últimas semanas. Ha sido semanas un tanto complicadas, los hemos extrañado mucho, la verdad, pero nos ha dado tiempo de hacer un programa muy interesante con el que brindaremos hoy, así que desde ya, Yarriot, darles esas disculpas a todos nuestros escuchas, ya que hemos tenido estas dificultades técnicas que nos han impedido grabar en las semanas pasadas, pero nuevamente con mucha alegría estamos junto a ustedes, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, han sido semanas y días complejos para la organización de Nave Nodriza, pero aquí estamos, hemos vuelto y estamos para ustedes y comenzar el programa del día de hoy. Antes de comenzar, mi querido Nolosí, hablar como a modo de efeméride o de anécdota. El programa anterior tuvo una repercusión que jamás pensamos que tendría. La persona, el autor de la teoría de la distorsión, el señor Caravaca, se comunicó con nosotros a través de nuestra cuenta de iVoox, lo cual nos sorprendió sin duda alguna y nos, ¿por qué no decirlo?, nos emocionó de que hemos tenido este contacto con este distinguido ufólogo, esta distinguida persona que a través de esta teoría nos ha apasionado y nos ha dado un contenido más en la ufología y, ¿por qué no?, Nave Nodriza. Agradecerles a todos los comentarios que tuvimos en nuestro programa anterior, Music 8100, que nos habló nos posteó, mejor dicho, en nuestra cuenta iVoox, a Paula, a Dam44, y bueno, ahí hay un personaje anónimo que también nos desea, nos manda saludos y nos habla de que fue un excelente programa, así que les agradecemos a todos ustedes, a quienes se han contactado a través de nuestra cuenta Twitter, a través de nuestra cuenta en Instagram, nos han seguido y nos han dado el apoyo correspondiente. Por otra parte, mi querido Nolosí, también mencionarles a todos que estamos ya en Spotify. Hoy día nosotros ya tenemos una cuenta, nos pueden buscar y escuchar a través de ella. Si bien en Spotify no tenemos comentarios activados, puesto que no está permitido, nos pueden escribir y seguir la comunicación a través de nuestras redes sociales, que son Twitter e Instagram. Exactamente, recordemos que en Instagram estamos como nave-nodriza1 y en Twitter estamos como @nave-nodriza1. La verdad, muy contento al respecto de eso último que mencionabas, Yarriot, la cantidad de escuchas que tuvimos del último capítulo de la teoría de la distorsión fue realmente impresionante. Alcanzamos números muy altos que normalmente, hay que decirlo, Yarriot, los alcanzamos con mucho más días. En este caso los alcanzamos en muy pocas semanas. Alcanzamos números muy altos, así que la verdad fue un capítulo que nos dejó muy retroalimentados por ustedes, por los comentarios, no solo por los comentarios, sino que también por la cantidad de escuchas que cada vez se van viendo como apenas ponemos el capítulo al aire, estrenamos capítulos, suben rápidamente. Eso nos tiene muy contentos, aunados precisamente a esto que mencionas, esta nueva manera en donde vamos a estar subiendo capítulos. Se irán sumando más sorpresas más adelante, precisamente respecto a las plataformas donde estará Nave Nodriza. La idea es que lleguemos a la mayor cantidad de plataformas donde ustedes nos puedan escuchar, puedan compartir nuestro programa y podamos sumar más adeptos y podamos ser más tripulantes en esta Nave Nodriza, mi querido Yarriot. Así que, si te parece, vamos a entrar de inmediato en materia para empezar a ahondar en el tema que trataremos el día de hoy, abordaremos en este nuevo capítulo, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Hoy en día, bueno, luego de esta gran inspiración que tuvimos bajo este capítulo de la teoría de la distorsión, nos ha inspirado para recorrer el camino de las teorías ufológicas que hoy en día existen. Teorías ufológicas que en estricto rigor lo que buscan es
explicar el origen del fenómeno ovni en este caso. Y es por eso que hicimos una investigación para poder compartir con ustedes este maravilloso programa que hoy en día tenemos. Es por esto, mi querido Nolosí, que vamos a comenzar hablando sobre el inicio, la génesis de las teorías, o mejor dicho, la madre de todas las teorías ufológicas que hoy en día están disponibles y que buscan de alguna u otra forma dar explicación a este fenómeno, a este misterio que hoy en día nos encontramos, nos convoca y que queremos investigar, obviamente. La primera de las teorías, o la primera génesis, vamos a hablar de la hipótesis extraterrestre. Vamos a ver el fenómeno ovni como un fenómeno de seres que viajan a través del espacio. Cabe recordar que la figura, o mejor dicho, la visión de la ufología es una ufología un poquito más clásica, esta hipótesis extraterrestre, esta hipótesis de viajeros interespaciales que vienen en naves y que nos visitan. Esta fue una primera explicación, una explicación que de alguna u otra manera nos dejó bastante conforme a medida que avanzaba el tiempo. De hecho, sin ir más lejos, viene de la mano también con las definiciones de, por ejemplo, definir al extraterrestre como marciano. Viene también mucha literatura, mucha ufología que se amparó, digamos, en este fenómeno que también tenía una connotación bastante, si se quiere, social, por así llamarle, y que de alguna u otra forma estaba amparado mucho en novelas de ciencia ficción, ¿cierto? Amparado también en lo que a lo mejor era la literatura más clásica, Julio Verne y ese tipo de cosas. Este fenómeno, o mejor dicho, el estudio de la hipótesis, o desde la hipótesis extraterrestre, nace en 1947 con el fenómeno observado por Kenneth Arnold en el año, como bien dije, 1947, en donde tiene esta observación de estas 10 esferas que viajan a través del espacio, a través de los aires en Estados Unidos. Esta hipótesis extraterrestre toma más fuerza cuando ocurre el incidente Roswell. En aquel momento el fenómeno empieza a tomar forma, puesto que en 1947 tenemos, digamos, esta figura, digamos, de alguna manera entregada por Kenneth Arnold, y asume el cuerpo o la imagen del extraterrestre propiamente tal con el fenómeno Roswell. Ahí el fenómeno propiamente tal se hace más palpable. Es decir, se asume de que son naves que pueden tener fallas y que pueden chocar, que pueden de alguna otra manera tienen tripulantes y que de alguna otra forma viene a reforzar, digamos, de que estos seres vienen de un lugar que no es la Tierra, por así llamarle, ¿ok? Claro, los hace incluso, Yarret, incluso como que esta teoría, esta primera gran teoría, por llamarla así, que encuentra precisamente sus primeros, por ejemplo, gente que habla de ser contactados, por ejemplo, que habla que serían seres venusinos, por ejemplo, o los sumitas, todo esto, o sea, parte un poco desde esa teoría, ¿no? Desde esa teoría se toma, que es la teoría, incluso que mucha gente hasta el día de hoy la tiene como en el inconsciente, que a lo mejor no ha ahondado mucho en el tema y se mantiene desde esa óptica, aunque precisamente con el incidente del 47, como bien mencionas tú, también se hace presente la teoría esta, el pensamiento más bien como un poco de lo falible que podrían llegar a ser estas supuestas naves o estas supuestas máquinas en las que viajarían, ya que tendrían incidentes como cualquier otra máquina creada por el hombre, y entonces habría ocurrido este incidente en Roswell, y precisamente llama la atención a muchos investigadores, o personas adeptas al tema, para dudar precisamente, porque uno pensaría, si son entidades inteligentes desde el espacio que vienen a visitarnos o vienen hasta este mundo, ¿por qué deberían de chocar o de fallar sus máquinas? Digamos, esa primera gran teoría que quería recalcar, que tendría ese primer pequeño o gran, más bien, punto de desencuentro en cuanto al pensamiento más crítico del tema. Exactamente, como bien dices tú, mi querido Nolosí, nacen también, digamos, los contactados. De hecho, sin ir más lejos, en los 50, mencionar el caso de Betty Barney Hills, en donde estas personas de alguna manera reportan seres que no tienen una apariencia conocida, una apariencia normal. Empieza, digamos, toda esta suerte de paranoia social en donde el fenómeno ovni se pone al centro, aparecen, digamos, los
tripulantes de las naves, como bien mencionas tú, no lo sé. Aparece la figura, por ejemplo, George Adamski, también, en donde habla de seres que vienen en un modelo de nave, que vienen, de hecho les da una ubicación bastante cercana, obviamente, el planeta Venus. Luego aparece Billy Mayer, que Billy Mayer también habla de personas que vienen de otra galaxia, de hecho, sin más lejos, si mal no recuerdo, venían de Andrómeda. Y así nacen, digamos, todas estas vorágines de seres que se reportan, digamos, a través de la historia y que de alguna u otra forma nacen y que vienen a aportar, digamos, a esta suerte de mitología en esta hipótesis extraterrestre. También se puede amparar esta hipótesis extraterrestre todo lo que son, digamos, las investigaciones que hicieron ufólogos como Hayek, por ejemplo, en donde ellos ya toman directrices y toman un camino más ligado al método científico, por así llamarle, en donde empieza a existir una investigación seria, si se quiere científica, ¿cierto? En donde se empieza a registrar los casos, empiezan a haber una metodología de investigación ufológica, todo esto para conseguir un marco estructural y científico de la disciplina. Exacto, de hecho en este tipo de situaciones donde en esta primer gran digamos pincelada que se le da a la explicación o de teoría extraterrestre, al pensar que serían seres que vendrían desde el espacio exterior o desde galaxias lejanas, y quitándole un poco esta caricaturización de los seres verdes o los seres marcianos que vendrían de Marte en estas naves, empiezan a haber teorías precisamente como dices tú, Yarriot, con investigadores y autores que toman mucho más en serio esta situación e incluso empiezan a plantearse entonces cómo es que podrían llegar desde ese tipo de lugares hasta nuestra Tierra, o si fueran eventualmente seres que vinieran desde el espacio exterior, ¿por qué no se dejarían ver tan abiertamente incluso, Yarriot? Exactamente, el misterio. Aparecen, digamos, distintos tipos de teorías, como bien dices tú, mi querido Nolosí, y también aparecen, digamos, por así llamarle, las razones del por qué estos seres de alguna otra forma, si bien nos visitan, no existirían pruebas concretas en cuanto a estas visitas también, ¿cierto? Ahí es donde nacen las distintas teorías de conspiración. ¿Qué les impediría incluso? ¿Qué les impediría mostrarse, si es que fueran un fenómeno, digamos, sólido, qué les impediría mostrarse tan abiertamente en la Tierra? Porque las observaciones siempre, o sea, mayormente han sido en los cielos. ¿Qué les impediría entonces, o qué nos impediría a nosotros propiamente poder observarlos, ¿verdad? Exactamente. Eso es más que nada para complementar, puesto que desde ahí nacen, y eso voy a tomarme un poco, voy a rescatar un poco lo que tú mencionas, no lo sé, puesto que aparecen todo lo que son las teorías conspirativas, por así llamarlo, desde se puede decir desde la hipótesis extraterrestre, puesto que luego de la caída de Roswell, diarios locales, si mal no recuerdo, reportaron, digamos, la caída de una nave extraterrestre propiamente tal. O sea, ¿qué más refuerzo que eso, cierto? En donde nace, digamos, todas las teorías de conspiración, en donde los gobiernos, ¿cierto? Los gobiernos de las grandes potencias también empiezan a asumir una suerte de protagonismo en el sentido de ocultar información. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis extraterrestre también toma mucho esta paranoia o esta psicosis en donde el contacto ya existe, pero los gobiernos no han querido revelar la información. De hecho, es una hipótesis, por lo general la hipótesis extraterrestre siempre va a hablar de eso, en donde estos seres nos visitan, la tecnología es avanzada, pero sin embargo no podemos o no han tenido de alguna manera no llamarle valor, sino que llamarle no han aparecido, digamos, a todo el público, por así llamarle, y supuestamente la explicación es este tema de las teorías de conspiración, en donde los gobiernos se han enriquecido con las supuestas tecnologías que tendrían estos viajeros interestelares. Exactamente, incluso se menciona desde esa perspectiva, sacando mucha tecnología de la cual conocemos hoy, entre otras como la fibra óptica y otras más. La teoría conspirativa, por supuesto, se vuelve muy interesante, muy apetecida por toda la gente que gusta de estos misterios y de encontrar precisamente en conjunto gubernamental en todos los misterios que rodean al hombre y que están presentes en la Tierra, como el fenómeno de los no identificados. Sin embargo, Yarriot, no deja de ser precisamente un fenómeno que en ese sentido implica mucho la conducta social de las masas,
y obviamente al entremezclarse con un fenómeno de origen no identificado, realmente se pierde mucho el hilo conductor para saber de una manera un poco más sólida y científica exactamente una respuesta de dónde o por qué vendrían estas imágenes o estas naves o estos vehículos a visitarnos desde no sabemos exactamente dónde. Entonces este tipo de teorías, aunque están presentes incluso hoy en día, en la década del 2000, mediados del 2000, volvieron con mucha fuerza toda la teoría conspirativa, ya las pudimos ver con algunas razas que mencionamos en los primeros capítulos, por ejemplo la raza reptiliana, que es una teoría o una raza que trata mucho también de la teoría de la conspiración. Es importante también mencionarla en el capítulo, Yerra. Exactamente, mi querido Nolosí. Nace toda una mitología, nace también todo un cuerpo de creencias a través de esta hipótesis extraterrestre, en donde exactamente a ojos del profano recorren distancias increíbles, llegan a la Tierra, pero no se presentan. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cierto? De eso hay muchas explicaciones, desde investigaciones sociológicas por parte de estos seres que vienen de otras galaxias. Nacen, digamos, historias que son bastante grandilocuentes de gobiernos interestelares en donde la Tierra sería una suerte de reservorio histórico en donde el resto de las razas extraterrestres no pueden meter manos, puesto que nosotros estamos en una etapa de evolución menor a la de ellos. Pero bueno, son todas teorías, son cosas que de alguna otra forma nosotros como seres humanos y como investigadores no podremos tener la claridad. Lo que sí podemos tener claridad es que el sistema de investigación que instauró Hayek, que instauraron otros ufólogos dentro de esta hipótesis extraterrestre, ayudaron mucho a clasificar y a tener un panorama en cuanto a las observaciones ovnis que hoy, hasta el día de hoy, manejamos. Nos permitió también tener un lenguaje en común entre todos los ufólogos y todos los amantes del fenómeno ovni. Nos ayudó también a reconocer el fenómeno en los cielos. Podemos tener un lenguaje común que de alguna otra manera nos ayuda a tener registro. Hoy en día sabemos, gracias a esta hipótesis y el orden y la estructura que digo, que existen fenómenos en los cielos del mundo y que hasta el día de hoy no existe una respuesta determinante. Dentro de las hipótesis, Yarriot, encontramos esta hipótesis llamada hipótesis psicosocial, y estaremos abordando lo que habla un ufólogo francés, o lo que habló un ufólogo francés, Michael Monnerie, en 1977, en su libro extraterrestre Si los ovnis no existieran, donde planteaba que el fenómeno ovni es un mito surgido en la era espacial y con una base absolutamente psicosocial. Los testigos interpretan erróneamente y transforman imaginativamente fenómenos convencionales por medio de condicionamientos culturales y autosugestión, habla este autor. Pasaríamos, por tanto, del énfasis en el objeto externo en detrimento de la psicología del testigo, propio de la hipótesis extraterrestre. Al otro lado de la balanza, experiencias subjetivas plenamente psíquicas sin agentes externos. Se trata de una corriente que se ha alejado del estudio convencional del caso ovni y la supuesta materialidad del objeto observado para poner atención en el testigo, en la sociedad en la que la información se produce y en la cultura en la que el mito extraterrestre se ha desarrollado. Se considera a sí misma como una ufología crítica, centrada no ya en el objeto ovni, sino en el objeto psicocultural que el ovni representa. Esta negativa de la realidad objetiva de los ovnis atrajo la atención de los investigadores más racionalistas que ya cuestionaban la hipótesis extraterrestre, entre ellos Bertrand Mehut, quien mostró en la imaginería ovni desarrollada a partir del año 1947, ya figuraba representada desde hacía décadas en la literatura de ciencia ficción, ampliando posteriormente dicho paralelismo al folclore y a los mitos y las leyendas ancestrales. Gradualmente fue conformándose la denominada nueva ufología a partir de representantes provenientes de la escuela paraufológica iniciadas por Jacques Vallée, que aún presentando a su vez fundamentos sociológicos terminaría desarrollando su propia hipótesis homónima. Es decir, Yarriot, como lo hemos analizado en capítulos anteriores, o en los últimos capítulos sobre todo, esta imagen psicosocial o hipótesis psicosocial de la que tenemos que hablar siempre que hablamos del tema ufológico,
se hace presente muy tal vez radicalmente por este autor francés que ya daba entonces pautas sobre lo que implica precisamente la psicología de la persona en cuanto Exacto. a la contaminación probablemente incluso que pueda tener su modo de pensar, o incluso a veces, muchas veces, relacionar ciertas condiciones, ciertas situaciones vividas, incluso precisamente con temas de observación, Yarriot, que hacen precisamente entonces cuestionarse a esta nueva modalidad de nuevos ufólogos, de nueva ufología, en donde el fenómeno lo analizan sin dejar de lado la psiquis del testigo, en este caso, y hablando entonces que serían entonces muchas veces algunos objetos externos que podrían causar este tipo de fenómenos más bien mentales, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, mi querido Nolosí. Y acá hay un tema que tú mencionas que es un mito surgido en la era espacial. Y hago mención en esto, puesto que esta es una ufología más humanista, por así decirlo, más ligada a las ciencias sociales, a diferencia de la científica o hipótesis extraterrestre. Esta hipótesis psicosocial nos va a hablar de alguna otra manera de que, de alguna otra forma, como mito, ¿cierto?, nace de los contenidos internos, nace de alguna otra forma de los contenidos ya existentes y nacidos desde la literatura, desde el cine, desde distintos temas y distintos tipos de observación. Sin duda alguna es una ufología un poquito más escéptica y, como bien decías tú, explicabas, va a estudiar el fenómeno social, ¿cierto? A lo mejor nos va a mostrar fenómenos ligados a la obediencia, ¿cierto? En donde a ratos tenemos grupos de personas que ven un fenómeno que de alguna otra manera no está explícito como objeto. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, la interpretación va a depender de la primera palabra, por así llamarlo, ¿cierto? Va a depender de que una persona, que hasta cierto punto va a ser la más influyente, va a dar forma y foco a el objeto que se ve observado. Dentro de esto nace una serie de fenómenos dentro de se puede decir como dentro de la hipótesis, dentro del fenómeno OVNI, y a través de este paradigma se puede entender el fenómeno OVNI como de alguna manera una interpretación de alguna manera se puede hacer una revisión, mejor dicho, de la mitología, ¿cierto?, del propio fenómeno. Es decir, esto es como de alguna otra manera, por ejemplo, el cine, ¿cierto?, la literatura, van a ir influyendo en la visión de los testigos, o del testigo en este caso. Va a depender también mucho del grado de conciencia del testigo, del estado emocional. O sea, como bien decías tú también, mi querido Nolosí, es ver el sujeto al observante o al grupo de observantes, claro, que van viendo y van entendiendo este fenómeno. Es una teoría que es bastante interesante, la hipótesis psicosocial, y de alguna otra forma la hipótesis extraterrestre y psicosocial se van, de alguna manera, es un corte de originalidad, por así llamarlo, en donde la ufología ya empieza a ocupar herramientas no solamente de las ciencias naturales, sino que también de las ciencias sociales, ¿cierto? Porque con esto podemos entender y podemos buscar un sustrato de entendimiento ya desde la psicología, por ejemplo, puntualmente desde la psicología social, desde el punto de vista de la psicología humanista o también desde la sociología, ¿por qué no? Hay que hacer un paréntesis acá, puesto que al menos de lo que tú mencionabas en cuanto a los contenidos, cuando nos acercamos al fenómeno humanista o psicológico de la persona, o psicosocial, ¿cierto?, vamos a hablar también de los contenidos que pueden ser conscientes o inconscientes, dependiendo de la concepción que se tenga en cuanto al ser humano, puesto claro, que el ser humano obviamente es un ser biopsicosocial, o sea, tiene toda esa arista, pero va a depender, digamos, del observador, ¿cierto?, o del investigador, en donde vamos a indagar en cuanto a estas concepciones de la psicología o del ser para analizar al sujeto. Esta introducción yo la hago puesto que nosotros ya hablamos de esto o mencionamos, dimos una pincelada cuando hablamos de la teoría de la distorsión, cuando hablábamos de que muchos de los contenidos inconscientes de la persona se proyectaban en el fenómeno.
Acá hay que hacer, digamos, la diferenciación, puesto que el señor José Caravaca hablaba de un agente externo, y este agente externo es lo que no se ve en esta teoría o en esta hipótesis psicosocial, ¿ok? Para que hagamos la distinción antes de dar una opinión, puesto que podría haber confusión en cuanto a este tipo de hipótesis psicosocial. Es muy sutil la diferencia, precisamente de lo que acabo de comentar con la teoría, por ejemplo, del señor Caravaca. Lo que estás mencionando tú, Yarriot, es muy sutil, pero sí hay una diferenciación bastante clara y que produce una forma de verlo bastante diferente. Se hace muy importante en todo este tipo de análisis, de hipótesis de estos temas, Yarriot, el estudio entonces el estudio del observante, vamos a llamarlo así, ¿no? Más que el fenómeno en sí de lo que haya pasado con el observante, si haya tenido un encuentro, si haya visto solamente alguna imagen o sea un tipo contactado. Es más interesante en este caso regresar un paso atrás tal vez y analizar al observante desde la perspectiva sociológica y psicológica, por supuesto, que es un paso cuantitativo muy grande a lo que se pensaba en el inicio como un fenómeno solo de imagen del cielo, vamos a llamarlo así. Se empieza, como bien dices tú, a tomar herramientas desde otras áreas del conocimiento para hacer un análisis mucho más completo de esto, Yarriot. Continuando precisamente con... Sí, dime. Lo que te quería comentar, mi querido Nolosí, es que de alguna otra manera, y para cerrar un poco este tema de José Caravaca, es que de alguna manera la teoría de la distorsión de alguna otra forma tiende a complementar muchas hipótesis, ¿ok? Porque bajo esta teoría de la distorsión también se puede tomar mucho de la hipótesis extraterrestre, por ejemplo, se puede tomar también desde la hipótesis psicosocial o de la hipótesis paraufológica. O sea, es como un cuadro integrador, ¿cierto? Y el punto clave del tema de Caravaca, o mejor dicho, la teoría de la distorsión, hace mención a este agente externo, ¿ok? Puesto que este agente externo puede venir de otra dimensión, puede ser hasta un avatar, por así llamarle, extraterrestre, y que da esa impresión y ahí se nutre de los contenidos inconscientes. Pero bueno, eso es una idea que de alguna manera quería compartir y que se me ocurrió en este momento. Tiende como a integrar todo el campo del conocimiento ufológico, y lo cual a mí me parece una idea bastante interesante. Es así, Arriola, entonces, como llegamos a la hipótesis paraufológica, esta hipótesis de la cual ha habido o se desprende esta actual polarización entre la hipótesis extraterrestre, la cual es defensora del fenómeno físico, y la hipótesis psicosocial, defensora de un igualmente exclusivo fundamento sociológico. Emerge la hipótesis paraufológica o interdimensional. Esta corriente tuvo sus inicios en la obra anteriormente expuesta del psiquiatra Carl Jung, siendo desarrollada posteriormente por autores como Jacques Vallée, John Keel y Jeremy Clark, entre otros. Tal y como lo define el investigador Moisés Garrido, esta hipótesis descarta la naturaleza material de los ovnis, centrándose en su contenido simbólico, en sus aspectos subjetivos, psíquicos y parafísicos. Propone a su vez la existencia de agentes o entidades interdimensionales o ultraterrestres que manipulan nuestra realidad, desconstruyen nuestras creencias heredadas culturalmente y provocan estados modificados de la conciencia de los testigos, algunos de los cuales desarrollan ciertas facultades psicológicas y experimentan un despertar de la conciencia. En 1969 sería publicada la obra Pasaporte a Magonia, trabajo principal del considerado por muchos como el mejor ufólogo del mundo, el Dr. Jacques Vallée. Dicha obra supuso un cambio radical en la interpretación del fenómeno ovni. El autor francés vincula en ella los ovnis con las hadas, los elfos y las apariciones de la Virgen, es decir, tras manifestaciones históricas aparentemente discordantes y divergentes, se vislumbra un mismo y unívoco fenómeno camaleónico. Por ejemplo, el paralelismo entre los raptos de las hadas de las leyendas europeas y las modernas abducciones extraterrestres, cuya motivación última apuntaría a algún tipo de manipulación, sistema de control o influencia sobre nuestro psiquismo, creencias y patrones socioculturales. Un año después saldría a la luz una segunda obra igualmente excepcional, que sería la Operación Caballo de Troya del ufólogo John Keel, en la que planteaba que los ovnis no provienen de otros planetas, sino de otras dimensiones. Serían entonces estas el disfraz de un fenómeno oculto inteligente,
manifestaciones que aparentan una presunta realidad, mimetizándose en función de la época y el contexto cultural en el que se expresan cual caballos de Troya. Esta hipótesis, mi querido Yarriot, esta hipótesis llamada la paroufológica, está, digamos, hay, como bien hablábamos hace un momento, un quiebre en estas dos primeras hipótesis de las que hablábamos, con las que abríamos el programa, en donde me suena a mí, yo te comentaba hace un rato fuera del aire, mi querido Yarriot, me suena a esto un poco como a una cuarta dimensión, a una dimensión completamente que no podemos ver, que no está ante nuestros ojos y que no podemos dimensionar. Por ende, estos autores precisamente pueden hacer este paralelismo entre apariciones religiosas o incluso estos temas, por ejemplo, de las hadas, tratando de mezclarlos, o no de mezclarlos, sino que pudiendo hacer digamos, un poco como el análisis a lo que actualmente conocemos como el fenómeno ovni, un fenómeno entonces que está en una dimensión completamente alejada de la de nosotros, o a lo mejor más bien es que eso, tal vez estando a la par de nosotros, pero en otra dimensión, precisamente, como hablaban en un momento este texto, una dimensión ultraterrestre, en donde de alguna manera podría ejercerse un control sobre nuestras mentes, Yarriot. De alguna manera estos elementos precisamente que podemos ver a lo largo de todas las fenomenología extraterrestre, como son artefactos, como son luces, como son movimientos que rompen los esquemas de artefactos hechos por el hombre, no lograríamos entonces precisamente comprender por qué se estarían moviendo o apareciendo en una dimensión completamente paralela a la de nosotros y siendo muy difícil de analizar para nuestros ojos. Es bien interesante porque, como bien se menciona, no está en ninguno de los dos puntos principales de los que hablamos en el inicio, de un fenómeno físico ni un fenómeno psicosocial, sino más bien un fenómeno que trasciende incluso más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Exactamente, mi querido Nolosí, como bien dices tú y explicas de manera magistral, creo yo, es un quiebre definitivamente entre ambas visiones. O sea, si hablamos de las distintas hipótesis antes mencionadas, la hipótesis extraterrestre por un lado, que es una hipótesis que apunta al objeto directamente, o la hipótesis psicosocial, que de alguna manera va hacia el objeto, el fenómeno, o mejor dicho, la hipótesis paraufológica estaría al medio y no hablaría ni tampoco del objeto ni del sujeto, sino que, como bien dices tú, abriría una puerta misteriosa de las dimensiones, un tema que de alguna otra manera, amparado tal vez por el pensamiento y la evolución de la física cuántica en cuanto a la teoría M, que es de la teoría de las dimensiones, de alguna manera abre el espectro a nuevas y bastante apasionantes explicaciones. Esta teoría, la teoría paraufológica, de por sí habla también o quiebra también la relación objeto-sujeto y se centra en algo que de alguna manera ambas hipótesis no vieron, ni la hipótesis extraterrestre desde el ámbito científico, ni la hipótesis psicosocial desde la parte de las ciencias sociales, sino que habla hasta cierto punto también de espiritualidad. Aunque de alguna manera nos dé miedo, aunque de alguna manera de alguna manera le tememos a esa puerta. Provoque la incertidumbre, ¿no? Exacto, porque justamente al abrir esa puerta se abre la puerta de la incertidumbre completa, ¿cierto? O sea, ¿para qué andamos con cosas? Nosotros somos hijos de una civilización que creció con la racionalidad científica clásica, en donde todo era explicable, donde todo el hombre podía hacer y construir. Esto es soltar el carro de la racionalidad científica clásica y entregarse de alguna otra manera a un lugar que no conocemos y que no podemos tener explicación, y que son las dimensiones, ¿cierto? Cualquiera sea esta, cuarta, quinta, sexta, abrir la posibilidad de dimensiones y ese tema de explicación que de alguna manera abre caminos que son hasta cierto punto también misteriosos y ambiguos. De hecho,
parte del fenómeno, la parufología o esta hipótesis abre el camino también a religiones o pseudo religiones ligadas al fenómeno ovni. ¿Okay? Ese capítulo yo creo, mi querido Nolosí, tendríamos que realizarlo también para poder explicar. Hay muchas religiones que de alguna manera nacen a la postra, nacen, digamos, de esta visión, de esta hipótesis parufológica, y de hecho, sin ir más lejos, el propio Jacques Vallée logra darse cuenta de esto, y en su libro, ¿cómo se llamaba el libro, mi querido Nolosí? Que en este momento tengo un lapsus. Emisarios del engaño. Exactamente, ese era el libro, se me había olvidado. Pero bueno, en ese libro Jacques Vallée de alguna manera logra y advierte sobre los peligros que conlleva esta teoría también, puesto que, sin ir más lejos, en los 70, 80, nacen muchas religiones que están amparadas en esta visión espiritual de la ufología. De hecho, hay muchos ejemplos de personas que llevaron a grupos de personas al suicidio, prácticamente. De hecho, ocurrió en Guyana, ¿cierto? Con este tema, con este suicidio colectivo que existió. Lo mismo ocurrió también con esta otra persona, el cometa Hale-Bopp, que también fue un fenómeno bastante comentado en los 90. Nace ese peligro y lamentablemente, esta hipótesis abrió esto. El ufólogo Jacques Vallée, responsablemente, hay que decirlo, advirtió sobre esto en este texto que hemos comentado. Exacto. Y porque no es un tema menor, ¿cierto? Al abrir este tema se presta para muchas interpretaciones. Como en estricto rigor también son todas las religiones. ¿Por qué andamos con cosas? ¿Cierto? Tanto la religión católica como la religión evangélica, musulmana. El tema de la espiritualidad es un mal hasta cierto punto necesario y, como bien dijiste tú en un comienzo, mi querido Nolosí, la ufología, o mejor dicho, el fenómeno ovni como un mito de la edad moderna, viene como anillo al dedo y también se presta para este tipo de explicaciones. Exactamente, mi querido Yarriot, me parece que esta última parte que mencionas va a meritar precisamente un capítulo unitario solo para este tema, porque precisamente desde aquí, desde lo último que acabamos de plantear, se desligan precisamente todas estas corrientes religiosas que aprovechan precisamente todo este tratar de entender del hombre, precisamente, no solo el fenómeno extraterrestre, sino que un poco todo lo que implica la vida como tal, y precisamente se vale precisamente estas religiones, estas personas, para desde lo espiritual, precisamente, llamar la atención con estos mensajes en el cielo, a los cuales se les da una cierta connotación religiosa y provoca precisamente temas tan tristes como los que has mencionado tú, y como en este libro precisamente se daba esta llamada de alarma, precisamente porque iba a ser un tema que al hombre precisamente le iba a dar una opción precisamente de lucrar incluso, y muchas veces también de cometer este tipo de atrocidades como suicidios colectivos y otras situaciones bastante terroríficas, mi querido Yarriot. Muy interesante la última parte de esta que hemos hablado, Yarriot. Creo que es una teoría o una hipótesis que poco se aborda. O sea, la hipótesis ufológica tiene como, tal vez no es tan interesante desde el punto de vista como nace el fenómeno, digamos, como un fenómeno extraterrestre, como un fenómeno de algunas inteligencias que vendrían desde otros mundos a visitarnos y que alguna vez esperamos y estamos todos a la espera, expectantes totalmente de que en algún momento se produzca el contacto, ¿no?, aquí en la Tierra con nosotros, lo cual no ha llegado completamente así como tal, y probablemente nunca llegue, porque precisamente se está viendo el fenómeno solo desde esa perspectiva. Si nos ponemos demasiado escépticos, vamos a tener siempre la situación de pensar que esto es un fenómeno psicosocial, que es un fenómeno de aprendizaje del hombre, donde está de alguna manera controlado por sus experiencias, y tal vez tampoco sea justo para el fenómeno como tal
estar o plantearlo solo desde esa pauta. Por eso que la hipótesis paraufológica, hablando desde las miles y millones de posibilidades que cuenta nuestro planeta en la inmensidad, es que encontramos todas estas posibilidades de incluso de los multiversos, como podíamos o pude haber visto en algún momento yo en la investigación, en la preparación de este programa, donde se planteaba precisamente la posibilidad de ni siquiera universos paralelos como tal, sino la cantidad de universos que podían ser iguales al de nosotros y que podrían albergar alguna capacidad de inteligencia o de vida. Muchas veces, incluso Jerriot, en algunos textos que pude observar y que pude averiguar mientras, insisto, se preparaba este capítulo, hablaba de un concepto bien interesante que existe en nuestro universo, que es el de la energía oscura, una energía que los profesionales de la astronomía todavía no logran descifrar exactamente qué es. Exacto. Y esta energía lograría de alguna manera concentrar una cantidad de espacio allá en el infinito, por llamarlo de alguna manera, tal que pudieran fácilmente concentrar alguna capacidad de vida. Incluso en algún momento, Jerriot, te lo comento al aire, aunque podría ser más un comentario de pauta de programa, podríamos también analizar vida microorgánica. Creo que vida inteligente microorgánica sería bastante interesante, tal vez muy científico, pero tal vez nos ayudaría también a entender precisamente de lo que habla la paraufología, que es todo este tema de cómo poder entender los universos paralelos o la cantidad de opciones de vida que existen en el infinito, y eso nos podría dar mucho pie para entender el fenómeno y poder observarlo desde una perspectiva tal vez ya no tan romántica o tan primaria como la que albergaban los primeros investigadores allá, con los primeros casos, como abrimos el capítulo de hoy, en el caso de Roswell, de allá lejano 1947, mi querido Jerriot. Exactamente, es un interesante comentario el que realizas, mi querido Nolosí, puesto que la realidad es compleja. Cada día las investigaciones en física cuántica, la investigación en sí se va abriendo caminos. Hoy en día tenemos una realidad de la cual nosotros podemos conversar, podemos debatir, tenemos pruebas, pero cada día aparecen nuevos fenómenos. Por ejemplo, el mismo tema de la teoría de la energía oscura, ¿cierto? De la materia oscura, que de alguna otra forma ni siquiera podemos entenderla en un 100%. Son temas que a medida que vaya pasando el tiempo, nosotros como raza, como seres humanos, vamos a ir descubriendo y vamos a ir indagando, vamos a poder dominarla, ¿cierto? El punto está, mi querido Nolosí, es que yo creo que todas estas teorías, todas estas hipótesis son puertas para un mismo foco al final, en donde el misterio del fenómeno per se, sigamos el camino que sigamos, vamos a llegar siempre a la misma incógnita: ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Sí, pero sin embargo, estas hipótesis ayudan de alguna manera a calmar la ansiedad del misterio, ayudan de alguna otra forma también a tener una perspectiva, ayudan a entender el fenómeno desde todas las aristas, puesto que así como se entiende al ser humano desde muchas aristas, cada fenómeno, en este caso el fenómeno ufológico, también lo amerita, puesto que es un misterio, es uno de los grandes misterios del siglo XX y también, ¿por qué no?, del siglo XXI. Comentar y para finalizar, que dentro de la teoría, o de mejor dicho de la hipótesis extraterrestre, también aparecen las teorías, por ejemplo, de los antiguos visitantes, teorías que son, en estricto rigor, son teorías extraterrestres, pero en donde se hace hincapié en la visita de seres concepto en tiempos inmemorables, ¿cierto? Llámese culturas como la egipcia, mesopotámica, ¿cierto? Pero yo creo que esa versión o forma de investigar ya un poquito más histórica y arqueológica va a depender también de los ojos que lo vean en cuanto a esta hipótesis, puesto que
Yo creo que una investigación desde el punto de vista arqueológico o desde los antiguos viajeros puede tener asidero en estas tres hipótesis que hoy en día hemos planteado y que de alguna u otra forma convergen y ayudan a comprender todo el fenómeno que hoy en día nos apasiona y nos ayuda a investigar. Exactamente, Yarriot. Por supuesto, todos ustedes encontrarán a lo mejor muchas más hipótesis. Si nos ponemos a investigar, encontrarán algunos textos que hablen de otros tipos de hipótesis, como la última que acabas de mencionar, o incluso alguna que hable de que los extraterrestres incluso ya estaban aquí antes del ser humano, o ideas parecidas a estas, pero quisimos hablar de estas tres como englobando, porque creemos precisamente junto a Yarriot que todas caben, digamos, englobadas dentro de estos tres grandes, digamos, piedras angulares, y que nos ayudan a comprender a través del paso del tiempo cómo el hombre y los investigadores han hecho un esfuerzo precisamente por comprender, valiéndose por supuesto de las herramientas profesionales y de investigaciones que han ido más allá de verlo como el fenómeno primario que se observaba en los cielos y que se sigue observando hasta el día de hoy, pero con un enfoque no solo más crítico, sino tratar de comprenderlo de una manera mucho más global en cuanto sobre todo a la mentalidad del hombre hoy en día y a los tiempos que vivimos, mi querido Yarriot. Ha sido, creo que, un programa bastante interesante y esperamos sobre todo que les haya gustado. Hemos preparado este regreso, por decirlo de alguna manera, con mucho esfuerzo y cariño para todos ustedes, así que este fue un capítulo muy muy interesante y que obviamente esperemos que les dé mucho por comentar a todos ustedes, mi querido Yarriot. Exacto, mi querido Nolosí, me uno a tus palabras y también agradecerles todas las escuchas que hemos tenido en estas últimas ediciones. España nos ha sorprendido, nos han escuchado, nos han seguido. Les agradecemos a todos ustedes por las escuchas y el éxito que nos dieron en nuestro último programa. Nada que decir, síganos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Síganos también y escúchenos. Hoy en día estamos inaugurando la plataforma en Spotify. Obviamente en Spotify no vamos a tener siempre todos los capítulos, vamos a tener solamente los más nuevos. Estamos a puertas de también hacer un experimento con YouTube. Con Nolosí estamos ahí haciendo algunos estudios, más que nada para ver si podemos también ocupar esa plataforma y ver si podemos masificar esta nave nodriza que tanto nos apasiona. Le agradecemos a todos ustedes, nuestros queridos podcast escuchas, y espero que en el próximo programa nos vuelvan a escuchar y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta el día de hoy. Mi querido Nolosí, ¿algunas palabras antes de cerrar? Así es, Yarriot, uniéndonos a esta último que dices, estaremos tratando de en algún momento pronto ir con esta sorpresa de masificarlo a YouTube, que es una plataforma todavía mucho más grande que las que ocupamos hasta el día de hoy. La idea es que lleguemos a muchos más lugares, a muchas más personas. Es importante que en iVoox, gente que nos está escuchando, no solo nos escuche, sino que también pueda suscribirse a nuestro programa. Eso nos ayudaría de sobremanera, y lo que también nos ayudaría de sobremanera es seguir sintiéndolo cerca con el apoyo en cuanto a los comentarios, sobre todo, y que sea recíproco esto para que nos puedan incluso decir de qué programas o de qué temáticas, mejor dicho, claro, de qué temáticas ustedes están ávidos de escuchar. Digamos que esta segunda temporada ha empezado con todo realmente. Ofrecemos nuevamente las disculpas por este último capítulo que tardó un poco en arrancar, pero como ya se dieron cuenta, fue un capítulo que valió mucho la pena esperar porque traía mucha información y esperamos sea de su agrado. Así que, Yarriot, nos estaremos escuchando en una siguiente oportunidad, y recuerden, como siempre, que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.